Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Este es un espacio de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan. Un lugar de encuentro con la economía popular sanjuanina, de la tierra a su mesa. Esas tierras del rincón. Un espacio para hablar de la economía popular y el pequeño productor de San Juan. En la producción, Claudio González. Cuando llegue a media tierra. Conducción, Ariel López y Guillermo Delgado. Enterrados, enterró hasta la telera, el timón se deshojó. Buenas y santas, estamos una vez más en el programa de La Tierra a su Mesa y hoy tenemos el equipo completo. A diferencia de otros viernes, nos acompaña Guillermo. ¿Cómo estás? Hola Ariel, hola Claudio. Y Claudio González. Buen día compañeros, buen día audiencia de Radio Nacional. Bueno, hoy queríamos arrancar este programa pensando en pueblos originarios de San Juan, pueblos originarios en general, pero bueno, en particular de acá de San Juan, y sobre todo porque arrancamos el lunes con el 1 de agosto, Día de la Pachamama. Sabemos que se hacen muchas celebraciones, el pueblo huarpe festeja y celebra ese día. Queríamos saber un poquito más de qué se trata, así que entrevistamos a Nadia Gómez, que nos contaba un poquito de qué se trata ese día. Nadia Gómez es representante del pueblo huarpe en la Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena y es referente de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación. Ella nos cuenta un poco cómo festeja el pueblo huarpe el 1 de agosto. Bueno, esta fecha es una celebración que pertenece básicamente al mundo andino. Para el pueblo huarpe es el inicio durante todo el mes de agosto y el 1 de agosto se pide permiso a la tierra porque es cuando la tierra empieza a dejar su reposo, entonces se le pide permiso para empezar la época de siembra, que es la próxima que va a venir. Entonces, en ese momento nosotros entregamos los primeros frutos. Es conocida como Pachamama, pero eso es más que nada para el mundo andino. Para nosotros esta celebración es la celebración a Pecnetetec, que es nuestra madre tierra. Es un momento muy importante, durante todo el mes de agosto se hacen distintas actividades. Hemos tenido actividades en nuestro centro cultural, Coaxagutu, en Puyutas, Rivadavia, donde se realizó el 1 de agosto. También en algunas escuelas de la provincia los chicos han podido realizar esta ceremonia y también conocer un poco más. Elegimos hacer dos actividades desde la modalidad de educación intercultural bilingüe. Una actividad en el departamento de Sonda con un jardín de infantes, porque hace muy poco tiempo hubo un gran incendio en el Parque de Sarmiento, conocido como el Ciénago de Sonda. Nos parecía importante porque una de las cosas que se pide en esta ceremonia también es por el agua. Entonces, concientizar en los chicos sobre la importancia de proteger esa biodiversidad que ahora por suerte está nuevamente brotando muy de a poco, pero se necesitan acciones concretas para que ese lugar vuelva a ser. Era el último humedal que nos quedaba en la provincia, entonces es sumamente importante poder realizar acciones de protección en ese lugar. Mira, y para que toda la gente pueda conocer un poquito más de esta celebración y de esas ceremonias que hacen, ¿en qué consiste más o menos la ceremonia que hacen ustedes? Esta ceremonia consiste en, primero, hacer un saumo de limpieza energética. Mucha gente toma un té de ruda en ayuna el 1 de agosto, que antiguamente las abuelas decían que hay que pasar agosto porque es el mes donde se va a terminar los últimos ondas, como tenemos acá en la provincia. Muchas veces si uno no está fuerte, también agosto se los lleva. Entonces también con o otras veces se prepara una bebida, en realidad que se prepara el año antes y se toma ese día, pidiendo que entre lo bueno. Sí o sí con ruda, digamos. Es caña con ruda, generalmente. Y bueno, después se ofrenda a la tierra distintos frutos, alimentos, también una comida comunitaria que se prepara para compartir con todos, teniendo como base la comunidad.
y ahí se realizan los pedidos. Bueno, ahí escuchábamos el audio. ¿Usted, Guillermo, tomó caña con ruda o no? Sí, un tecito, un tecito. Un tecito de boldo. Sí, ¿sabés qué me vino? Me llamó la atención que decía Nadia, que la abuela de ella decía, hay que pasar agosto. Ujú. Porque yo siempre escuchaba hay que pasar el invierno, pero no hay que pasar agosto. Claro, ¿Viste? como que es Sí. el mes a tratar de superar. Claro, digamos, que hay que venir porque preparado Ya para venís, agosto. ya venís muy baqueteado y ya tenés que tratar de... Claro, yo siempre me acuerdo de Gustavo Delgado, nuestro compañero, que bueno, que él ha trabajado en el norte del país y bueno, siempre traía la botella de ruda con caña. ¿Es más es tradición más para el lado del norte o eso es en general el tema de... No sé, yo creo que es en general. Acá la otra vez veía también en un noticiero local que en unos bares de acá de San Juan también lo tenían preparado. El 1 de agosto lo tenían preparado para quien se quisiera servir, tenían preparado ahí. Bueno, a tomar caña con ruda. Pasando, digamos, a otro tema, aprovechando también que estábamos con Nadia, le preguntábamos un poco acerca de cuáles son las problemáticas que hoy viven los pueblos originarios y en particular acá en San Juan, también pensando en Santiago Maldonado y en los años que hace de su desaparición, de su muerte, muy dudosa y que todavía no se esclarece. Nadia nos contaba un poco al respecto. Hace 5 años se produjo la desaparición forzosa, seguida de muerte, de Santiago Maldonado, que era un joven que acompañaba la lucha de las comunidades en Pueblo Cuchamén, y vemos cómo constantemente estos discursos de odio, como hace poco tiempo salieron algunos candidatos libertarios a decir que había que salir a cazar mapuches, en este siglo. O sea, seguimos escuchando por ahí este tipo de afirmaciones y declaraciones de personas que van a ser candidatos, que fueron ministros de seguridad, cuando hay una responsabilidad del Estado sobre esta desaparición que todavía no se esclarece. Entonces también fue muy significativo también que su desaparición fuera un 1 de agosto, porque la lucha por la tierra es una de las bases que tienen y es una problemática común en todas las comunidades de los pueblos indígenas de nuestro país. Hay una ley que es la 26160, la ley que impide los desalojos, que ahora es la única vez que esta ley no fue prorrogada por una ley, sino que está prorrogada por un decreto presidencial. Eso nos pone jurídicamente también en una posición bastante débil y ya con la amplitud que tiene nuestro país en cuanto a derechos adquiridos, porque el mismo artículo 75 de la Constitución nos reconoce los derechos a la posesión y gobernanza de nuestros territorios. Creemos que se están dando no pasos para adelante, sino que estamos retrocediendo en algunos derechos. Eso es bastante preocupante para todos los pueblos indígenas y estamos en eso trabajando bastante fuerte para que salga de una vez por todas y calculamos, bueno, todo depende de cómo siga políticamente las bases hasta fin de año, pero la idea era, antes de fin de año, unificar los proyectos de propiedad comunitaria, porque también el fallo de la Corte Interamericana contra el Estado argentino por la Cajonat así lo determina. El Estado debe generar procesos de participación legítima de pueblos indígenas, por eso se conformó hace un par de semanas el Consejo Consultivo Indígena, y también debe legislar sobre la propiedad comunitaria indígena, que es una deuda que todavía tiene el Estado argentino. Bueno, ahí escuchábamos a Nadia y bueno, nos comentaba todas las problemáticas. Me quedé pensando mucho en esto de que hablaba Nadia de los discursos del odio hacia, acá en particular, al pueblo mapuche se lo persigue como delincuentes y de hecho sí, en gobiernos anteriores prácticamente se los tildó a todo el pueblo mapuche de delincuentes. Lo que estaba haciendo, digamos, básicamente es defender un territorio que siempre lo han creído propio, que lo han usado, que lo poseen y que las grandes empresas, sobre todo en el sur, el turismo, las especulaciones inmobiliarias, todo eso, han ido cada vez avanzando más y eso ha creado los conflictos que todavía existen hoy con el pueblo mapuche, ¿no? Sí, quería por ahí, Ariel, rescatar una frase que dice Nadia, que planteaban, ¿no?, gobiernos anteriores, vamos a salir a cazar mapuche, o sea, sí, es una cuestión... Sí.
o sea, de principio acá de siglo, cómo se hizo la campaña del desierto, o sea, lo mismo, o sea, Sí, sí. es la verdad que es una locura que a esta altura estemos todavía con esto nosotros internalizado, que por ahí me parece bueno el trabajo que también realiza la comunidad en ir a las escuelas, en revisar la historia, porque revisando la historia y en los procesos educativos donde podemos ir cambiando de a poco todo, porque la verdad que si hay políticos, dirigentes que plantean esto, que hay que salir a cazar mapuches, y no tiene tal resistencia desde la sociedad como para sacar a esa persona del cargo en el que está, es porque hay mucha gente que piensa Exacto, como él. exacto. O sea, tiene su Sí, contraparte sí, en la sociedad. Sí, sí, sí. Hay, Entonces, hay una cuestión cultural muy fuerte, digamos, y en algún momento hasta el que dice eso, el que tiene ese discurso, hasta vergüenza le daría, porque frente a la sociedad reacciona, digamos. Claro. El problema es cuando se dicen esas barbaridades y nadie reacciona, digamos, y lo naturalizan. exactamente. Sí, la verdad que es muy triste. Bueno, y esto ha pasado no solo en Argentina. Me acuerdo cuando iba a asumir Bolsonaro, una de las consignas que tenía su gobierno era esta, digamos, que lo hacía así, literalmente: vamos a perseguir a los delincuentes indígenas. Es una locura, ¿no? A mí me decía una vez un tipo que investiga sobre pueblo originario, y me decía, yo cuando lo escuchaba hablar sentía como cierta culpa. Digo, bueno, o sea, tenemos cierta culpa histórica, y me dice, no tenés culpa por lo que pasó, pero sí tenés responsabilidad sobre el hoy. Exacto. O sea, hoy acompañamos a los pueblos originarios, hoy los respetamos, acompañamos sus reclamos. Hoy sí podés generar tu culpa. Claro. La histórica no, porque ya está. Eso también me pareció como un corte para decir, bueno, ¿qué hago frente a esto también? Bueno, también estuvimos hablando un poco de lo que pasa acá en San Juan, de los relevamientos que se están llevando adelante, relevamientos que tienen que ver con poder reconocer a una comunidad originaria con su territorio, con sus cosas, otorgarle personalidad jurídica. Todo eso, digamos, es un avance en sus derechos, y bueno, acá en San Juan se está llevando adelante ese relevamiento y Nadia nos contaba esto. El año pasado se firmó un convenio entre el INAIN y la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Este convenio es para relevar 12 comunidades, que no es el total de las comunidades que quedan sin relevar. Luego de estas 12 comunidades quedarían aproximadamente 17 más para relevar todavía en una segunda etapa de este relevamiento. Ahora hemos realizado 2 relevamientos en lo que va de este año, y calculamos que para fin de año vamos a estar relevando las siguientes. Los territorios son complejos, hace falta una logística bastante ajustada, y los conflictos también que encontramos una vez que vamos a relevar los territorios, porque muchas veces se piensa que en la provincia de San Juan no sucede como en otros lugares, que los desalojos y la propiedad de la tierra la tienen otros, no quienes son sus verdaderos poseedores. Entonces son como muchas aristas que hay que... Sí, los conflictos están, digamos, por ahí quizás hasta un poco más invisibilizados, pero existen, y han existido muchos desalojos silenciosos, digamos, porque la gente por ahí o desconoce de su derecho, o bueno, ha sido tal la presión que se han tenido que ir a otro lado. Así que los conflictos de tierra en San Juan están, digamos, existen, como decís vos. Así que bueno, Nadia, un gusto, y seguramente te vamos a estar siempre consultando cuando tengamos que hablar de estos temas. Bueno, muchas gracias. Sí, como decías recién, los conflictos de tierra también, y también es una responsabilidad del Estado. Hace pocos días también sucedía lo de este proyecto que intentaba achicar un área protegida, donde las comunidades de Valle Fértil se pronunciaron, las comunidades del pueblo de Aguita, muy fuertemente. Y esto también tiene que ver con una responsabilidad del Estado, el derecho a la consulta que las comunidades deben hacer cuando sus territorios son afectados. Bueno, escuchábamos, y ahí nos contaba de estos relevamientos que, bueno, ojalá que se puedan seguir haciendo, que es una tarea muy difícil, es muy difícil porque, como decía Nadia, hay muchos conflictos, digamos, la tierra, si hay algo, digamos, que venimos trabajando, tanto de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, como desde la universidad, es el tema de los derechos, digamos, de consolidar los derechos de los pueblos originarios, y entre ellos
fundamental el acceso a la tierra, digamos, y que su territorio sea reconocido. Por eso la importancia de estos relevamientos parece fácil, pero no lo es, digamos. Cuando empezás a abordar un territorio y empezás a dimensionar cuáles son los actores en el lugar y empiezan a salir los distintos conflictos y los distintos intereses que hay. Y ahí tengo una consulta, Ariel, vos sí. que has estado, bueno, y ustedes que han estado también mucho más tiempo de acompañar a los pueblos originarios en lo que es la lucha por el territorio. Esta visión totalmente diferente que hay sobre la tierra desde los pueblos originarios y desde quienes podemos plantear desde otro lugar el tema como la propiedad privada, Sí, con sí. unos límites claros, definidos, parcelas y una propiedad comunitaria, por ejemplo. Hay otra conciencia, ¿no? Otra cuestión cultural ahí, no solo de los pueblos originarios, sino del campesinado en general, del agricultor familiar, digamos, tiene una mirada hacia la tierra totalmente distinta, podríamos decir desmercantilizada. Ajá. Donde no hay un sentido de la tierra como un valor especulativo, sino como un elemento vital para poder desarrollar la vida, digamos. Entonces, ya esa lógica rompe con todas las lógicas del mercado y bueno, y hace que tengan esta mirada, esta visión, esto de que decía Nadia también, esta mirada hacia lo que es el medio ambiente, el cuidado, digamos, eso es una característica muy marcada. Y el acceso a la tierra es fundamental porque es en donde desarrollan su vida. Así, en ese campo, digamos, se ha ido transitando y se ha ido ganando terreno, pero también es como que das 2 o 3 pasos y hay un paso para atrás. Claro. Lo que mencionaba sobre el tema de la ley, la 2660, que es una ley que frena los desalojos de las comunidades, que venía siendo prorrogado por ley, hoy ha sido prorrogado por un decreto, digamos, cada vez más endeble el andamiaje jurídico, digamos. Y bueno, se está en esa, digamos, es una lucha constante que tenemos, digamos, yo me meto en esta, digamos, porque desde la Secretaría y también desde la universidad se pelea para que esos derechos de las comunidades originarias se concreten, digamos, el derecho a la propiedad comunitaria indígena es fundamental. Y bueno, y hoy se siente lejos todavía eso, digamos. Hay pequeños avances, pero como que falta mucho, digamos. Es un gran avance que el Estado Nacional reconozca el territorio, pero, digamos, el paso más fuerte es lograr que ese territorio en algún momento sea reconocido como una propiedad comunitaria indígena. Eso quiere decir que adquiere, digamos, esa propiedad características distintas a la propiedad como en un sentido como la entendemos ahora, digamos, es una propiedad que no es hereditaria, es decir, no se hereda, los particulares no la heredan, está fuera del comercio, no se puede embargar, no se puede hipotecar, no se puede usar para la especulación inmobiliaria, digamos. Entonces, tiene esas características que es fundamental para poder asegurarle un buen vivir a la gente que vive y produce en esa tierra. No, y aparte que se quiere quedarse a vivir ahí, digamos, porque se sienten parte de esa tierra, ¿no? No, yo quería rescatar que esto que hablábamos sobre, bueno, como que definimos la Pachamama en todo el programa, ¿no? La Pachamama viene a festejarse por el tema del cuidado de la tierra, ¿no? Todo ese concepto que le dan. Pero también creo que tenemos que empezar, esto que decía Guille, el tema de la educación, ¿no? Empezar a seguir educando además criollos, digamos, ¿no? Como para que apoyen todo este tema del trabajo del relevamiento y bueno, y dignificar al indígena como tal, ¿no? Qué bueno el trabajo de Nadia también, que esto es decir, con el tema de la educación, ir a los jardines y esto, digamos, porque los que nos educan acerca de esto son los mismos pueblos originarios, digamos. Son ellos los que tienen la experiencia, en este caso la sabiduría, para poderla transmitir a todos nosotros. Así que festejamos esas movidas que se hacen por ahí. Yo recuerdo, Ariel, no hace mucho tiempo, cuando hablaba con gente de Punta del Agua, que me contaban que cuando ellos iban a la escuela, la gente mayor, cuando iba a la escuela, les enseñaban que ya no existían,
los pueblos originarios, que ya no habían, o sea, no había nadie. Y ellos eran de pueblos originarios, Sí. entonces tenían esa doble cuestión. En la casa les trataban de enseñar a través de la transmisión oral el lenguaje, el idioma, toda su cultura, y en la escuela los aculturaban. En la escuela no se enseñaba, se negaba. La verdad que es un trabajo difícil porque hay que recuperar décadas, ¿no? Sí, mucho tiempo. Bueno, esta visión existe aún hoy, digamos. Hay una rama también desde las cuestiones, digamos, más académicas, por decirlo así, de que niegan que existan los huarpes, digamos. Sí. Así que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Desde acá también valoramos muchísimo el trabajo de Nadia y de muchísimos otros compañeros y compañeras de las comunidades que todos los días le ponen el hombro para que se los reconozca y además puedan avanzar en los derechos que les corresponden. Seguramente vamos a seguir charlando porque hay muchas experiencias de comunidades que las hemos visto, por ejemplo, en algunas ferias, participando de las movidas de la economía social y popular, las hemos visto en cooperativas. Seguramente vamos a hablar sobre las actividades que realizan, que tienen que ver con alguna cuestión productiva y de alimentos. Seguro vamos a estar hablando en los próximos programas. Muchas gracias y nos encontramos el próximo viernes. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando, se me reventó el